bienvenidas a todas las personas que a lo largo del día de hoy y de mañana vais a pasar por el simposio, que una vez más, bueno, una temática muy interesante, como hemos visto ya en lo que va de mañana. Voy a contaros de una manera muy breve quién soy. Me llamo Irma y formo parte del grupo de vivienda de APN y vengo de la Fundación Mar de Niebla, que es una entidad sociocomunitaria que está ubicada en la zona oeste de Gijón. Durante los últimos 10 años de mi trayectoria laboral he formado parte de un proyecto que se llama Eslabón, que es un proyecto que acompaña a personas en situación de sinhogarismo en el municipio de Gijón. Así que, bueno, creo que nunca he sido tan consciente de la importancia que tiene el ruido de las llaves o las llaves en mi mano, porque al final una vivienda es calma, es seguridad, es privacidad, es tranquilidad. Entiendo la vivienda como un lugar en el que poder desarrollar el proyecto de vida de una persona y en el hogar del resto de derechos fundamentales de todas las personas. Hoy tengo la suerte de estar aquí acompañando a 4 personas, a tres ya las conocía y a Rubén, ya cuando habló antes dije, ese es Rubén. Así que nada, vamos a dar paso ya a uno de los primeros programas. Verónica es pedagoga, viene de la Fundación EDES del occidente de Asturias y Mario procede de la Asociación El Prial, ubicado en la zona de Oriente de Asturias. Ambos nos van a contar un programa que se llama Volver al Pueblo y que pertenece a COCEDER, que es la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Hola, buenos días. Nada, pues vamos a contar, Mario y yo, como decía Irma, lo que estamos haciendo en el programa Volver al Pueblo desde nuestras respectivas entidades. Lo primero, agradecer a APN la oportunidad de estar hoy aquí, trayendo un poco la voz, la mirada y los datos que vamos teniendo del medio rural. Bueno, nosotros, como decía Inma, trabajamos en el oriente y en el occidente de Asturias, pero este programa lo hacemos implementado desde... Dale otra. Lo hacemos implementado desde todos esos centros de desarrollo rural que aparecen ahí en las diapositivas. Somos 21 centros de desarrollo rural en todo el territorio, implementando este mismo programa. Pero claro, como os podéis imaginar, el medio rural de todo el territorio pues es muy distinto. No es el mismo el medio rural, no sé, en Andalucía, en el País Vasco o en Asturias, y no es lo mismo el medio rural en Asturias, en Oriente, que en Occidente. Tiene muchas particularidades. Aquí en Asturias el proyecto lo desarrollamos, como decíamos, el Prial, Fundación EDES, y en el suroccidente de Asturias lo implementa también la Cámara de Comercio. Así que intervenimos en esas 3 zonas que veis ahí un poco chapuceramente dibujadas, en el oriente de Asturias, en el noroccidente y en el suroccidente. Y ahí tratamos pues de apoyar a proyectos que ya están viviendo en estas zonas y que necesitan algún apoyo para poder consolidarse y quedarse en el territorio, y también apoyamos a personas que no están todavía en el territorio pero que tienen interés en trasladar su proyecto de vida al territorio. Como os podéis imaginar, en ambos casos, pues el tema de la vivienda es un tema importantísimo. Bueno, resumiendo un poco las actuaciones que llevamos a cabo, es muy importante las tareas de sensibilización y concienciación, como la presencia en estas jornadas, intentando localizar un poco, traer el tema del rural a todas partes, ¿no? A que esté presente. No sé si os habéis fijado un poco, pero bueno, dentro de la gran diversidad de datos y de miradas que hemos tenido, el rural pasa casi desapercibido, ¿no? Y en un territorio como el del Principado de Asturias, que aunque la población se concentre en las zonas centrales, bueno, tenemos las salas, ¿no?, con un territorio inmenso que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, generamos una serie de campañas audiovisuales para la difusión que van a los colegios, a los institutos, por los ayuntamientos. Normalmente nuestra zona de actuación son los mismos pueblos y aldeas de la que salen, ¿no?, en esos materiales. El siguiente bloque trata un poco de un acompañamiento personalizado a las personas que se quieren mantener en el rural o que quieren
llegar e instalarse en el rural, ¿no? Es un servicio de acompañamiento muy cercano e individualizado, ¿no? Con cada persona, dependiendo un poco las necesidades y el momento por el que está pasando en ese tránsito, ¿no? De comenzar un proyecto de vida o de mantener su proyecto de vida en el rural. Nosotros intentamos desde una mirada local, de territorio, un poquito de la experiencia que han acumulado, sobre todo las asociaciones a las que pertenecemos, que son asociaciones que tienen un fuerte arraigo en el territorio, pues acompañarlos y facilitar esa llegada. Gestionamos un banco de recursos en conjunto, gracias al apoyo de Coceder. Llamamos recursos a viviendas en venta, en alquiler, traspasos de negocios, tierras que están esperando a ser utilizadas y llevadas de vuelta al uso productivo. También intentamos ser un altavoz para ofertas de trabajo en nuestras zonas rurales, ofertas de trabajo que pensamos que pueden tener una continuidad y pueden ser un apoyo. Y bueno, realmente son accesibles a través de la página web de Volver al Pueblo a todo el Estado, ¿no? Nosotros tenemos siempre esa dualidad de realidades muy micro, muy locales y a la vez una necesidad de estar muy conectados tanto con las zonas urbanas como con el resto de áreas del Estado, ¿no? Trabajamos también un poco dando apoyo en la inserción sociolaboral, en itinerarios integrados o apoyo al emprendimiento. Normalmente esto lo hacemos con derivaciones. Nosotros hacemos un primer aterrizaje de los proyectos o de estas orientaciones y por suerte contamos con un montón de profesionales amigos que nos echan una mano. Bueno, a nosotros hablábamos, ¿no? Tenemos como nuestro principal paraguas que puede parecer la despoblación. Al final en un territorio se nos mezcla todo, ¿no? Tenemos transversales por todas partes, ¿no? Entonces nosotros estamos en medio trabajando entre una situación en la que los servicios públicos, el tener, pues ahora en Piloñán se nos fue el pediatra y hasta dentro de 2 meses a lo mejor no sabemos si nos viene o no nos viene. Entonces, claro, la gente que te viene con niños pues es un básico, ¿no? Los empleos, las grandes ofertas de empleo, la mayoría de empleo pues se concentran en donde está el tejido industrial y los servicios, en las zonas urbanas, pero claro, la población de los territorios rurales también es dependiente del empleo, evidentemente. Todo eso conforma una serie de oportunidades, ¿no? Y también intentamos siempre promover una buena vida, ¿no? Una calidad de vida, intentando salvar esa precariedad o la que vivimos, ¿no? En general, todas nuestras acciones buscan que el territorio sea habitable. Para nosotros es una palabra con bastante fuerza porque muchas veces los territorios rurales son vistos como un paraíso natural o un territorio visitable y que es algo estupendo y puede ser un motor económico, pero nosotros necesitamos que además se pueda vivir en él, ¿no? Y es donde vemos que puede tener una entrada el proyecto en las perspectivas de inclusión social, ¿no? Entonces, un poco somos mediadores entre ambas partes, ¿no? La llegada de nuevos vecinos o vecinas que quieren tener un futuro y la sociedad de acogida, ¿no? Bueno, hay un poco en este sentido que decía Mario de la complejidad, ¿no?, sistémica de toda la comunidad autónoma y también de cada una de sus áreas en particular. Queríamos reflejar un poco pues que hay como una idea de un centro de la comunidad autónoma que es Oviedo, Gijón y Avilés, que es habitable, dinámico, en el que todo el mundo lo más guay es irse a Oviedo, Gijón y Avilés, y luego están las salas que son por una parte sí que vistas como visitables y de hecho eso en la pandemia quedó bastante claro, ¿no? Parecía que ostras, ahora la gente es que va a venir a vivir a los pueblos, pero en cuanto se acabó la pandemia todo el mundo, la mayor parte de la gente se volvió a sus lugares de origen, en el que hay pues eso, ¿no?, declive, atraso y sí que podemos disfrutar del paisaje, pero claro, luego hay que comer también, además de salir a la ventana y ver buenos paisajes. Entonces nosotros
una parte del trabajo, ¿no? Y en lo que incidimos es en romper un poco este estigma, ¿no? Porque realmente en el medio rural, si quieres pasar la diapo, pues hay una diversidad, ¿no? Una realidad que es muy diversa. Hay una población muy heterogénea, no todo el mundo se dedica a la agricultura y la ganadería, hay mucha gente que se dedica a la agricultura y la ganadería, pero también hay gente que se dedica al sector cultural, también hay gente que se dedica al sector servicios, al turismo, a las profesiones liberales, es muy diverso. Y eso conlleva que haya muy distintas formas de vida, que se estén dando ahora muchas transformaciones sociales también y productivas. Parte de la idea, ¿no? Un poco la idea que compramos a lo mejor más en los 70 de nos vamos a la ciudad a vivir, formaba parte de un sistema de producción y social que había en ese momento, que ahora mismo ha cambiado completamente, pero sigue teniendo peso. Y desde luego el impacto, ¿no? positivo de las entidades sociales como las que nosotras, ¿no? de las que nosotros provenimos, asociaciones, las iniciativas de economía social y solidaria y de personas particulares, pues que aportan, que suman y que quieren pues eso, transformar el territorio y que lo están consiguiendo. Entonces, con esa realidad que nosotras vemos en el día a día, ¿no? porque la vivimos en el día a día, diversa y rural, queremos un poco deshacer ese relato del fatalismo y sobre todo del educar para marchar, del márchate, aquí no hay nada, no te quedes, que tantas veces nuestras generaciones lo hemos escuchado. Sí. Entonces, un poco las acciones que hacemos, vamos a pasar un poco rápido porque queríamos centrarnos en vivienda, que es lo que os interesa hoy a todas, pero contaros que pues vamos realizando desde talleres escolares a ese acompañamiento a nueva población que hablábamos. Hay acciones específicas para la gente joven, tenemos una gincana de juegos, estas labores de difusión, de visibilización. Estamos trabajando en los institutos unos talleres de autorrepresentación, de cómo esos jóvenes rurales se ven a sí mismos, ¿no? comparado con la imagen que proyecta esa visión urbanocéntrica, ¿no? Tienen sobre todo en fundaciones, hacen una gran labor de apoyo, iniciativas agroecológicas y huertos familiares. Tenemos también unos talleres de transmisión de saberes locales, ¿no? de valorar el saber que tienen las paisanas y los paisanos que han habitado las aldeas y la ayuda que puede suponer que ese conocimiento se transmita a la gente que quiere ahora gestionar ese territorio, ¿no? esas tierras, esas herramientas, esos cambios en el calendario. Entonces, son cómo vamos actuando y sobre todo participamos en la red asociativa porque creemos que un eje de desarrollo rural puede ser un marco asociativo saludable. Sí, aquí solamente incidir en una idea que poníamos en una diapositiva anterior y que tendría más que ver con lo que es la inclusión social. Claro, cuando llegas nueva a un territorio, hacer todo ese proceso de apoyo a que te incorpores a esa comunidad y también que la comunidad sea capaz de integrar, ¿no? pues las cosas nuevas que llegan, etcétera. La verdad que eso es un aspecto en el que trabajamos con bastante profusión y trabajamos eso con las dos partes, con que la gente que llega pueda entender a dónde llega y también que la gente que estamos ya en el territorio, pues que entendamos que va llegando gente nueva, que vienen con otras culturas, con otras expectativas, con otras necesidades y eso específicamente con el tema de la vivienda y la situación de la vivienda que tenemos ahora mismo tiene bastante que ver. Vamos a ver ahora. Bueno, recogíamos aquí unos datos de la evolución un poco del programa, que sobre todo creo que lo más relevante es la progresión, ¿no? en las solicitudes que hemos ido teniendo. Tenemos los datos desde del 2022 de las dos entidades. También en las mejoras que hemos ido haciendo, porque en el 22 aún no teníamos una herramienta muy caserilla.
Sevilla, que bueno, pues íbamos recogiendo los datos, pero bueno, ya desde el 23 tenemos una herramienta que está mucho más desarrollada y que nos permite ver más, trabajar mejor con los datos. Bueno, en los asentamientos ya veis que a pesar de que el número de solicitudes es mucho más, en proporción, se aumenta mucho más que el número de asentamientos, ahí, bueno, tiene que ver por una parte con algo de lo que estamos hablando aquí también, que es las dificultades, ¿no?, sociales que están viviendo las ciudades y cómo eso está expulsando a la gente ¿no?, hacia zonas rurales, donde creen que puedan tener una vida, pues una mejor vida, aunque eso no siempre es así, porque esas vulnerabilidades socioeconómicas no siempre podemos darles respuesta, al menos desde nuestro programa, hablando siempre desde nuestro programa. Y luego también tenemos un cuello de botella muy importante, que es el tema de la vivienda. A pesar de que seguramente que cuando vais ahí, si no vivís en ningún pueblo, pero tenéis el pueblo de vuestra familia o vais de visita, veréis un montón de casas que están cerradas, que están vacías, pero hay un porcentaje muy pequeño que está disponible para que alguien pueda ir a vivir. Y centrándonos en este cuello de botella que se ha convertido la vivienda para nuestro programa y para las posibilidades de desarrollo en el rural, ¿no?, hemos intentado, desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva muy modesta, ¿no?, de dos personas que trabajan en el terreno, pero no manejamos ni el análisis ni los datos. De hecho, nos encantaban esas propuestas de poder tener unos datos y una cooperación, ¿no?, entre las personas que estamos en el terreno y las que tienen la capacidad de hacer el análisis, ¿no?, porque esos datos nos faltan realmente. Entonces, desde nuestra perspectiva diaria, lo que vemos es que la vivienda pública disponible en las zonas rurales es claramente insuficiente y sobre todo no está condicionada, por no decir que está ruinosa completamente. Todas estas escuelas, ¿no?, que fueron escuelas y que tienen una vivienda, que para nosotros las vemos como una posibilidad, ¿no?, de gente que pueda vivir allí y habitar las aldeas que se quedan vacías, pues la verdad es que están que se caen a cachos realmente, ¿no? Y los ayuntamientos no tienen la capacidad económica y no parece tampoco haber una medida estructural que consiga levantarlas, ¿no? Tenemos también que muchas de las viviendas que hay funcionales siguen una política un poco de atención a la emergencia social, ¿no?, o de casos un poco excepcionales, que evidentemente es muy necesario, pero no entra la emergencia despoblacional, digamos, ¿no?, que a pesar de que grandes partes del declive económico del rural está totalmente relacionado con la despoblación, no se contempla como un punto que pueda movilizar esos recursos, ¿no? Entonces, esas viviendas, aunque a veces se puedan quedar vacías, muchas veces al revés, tienen lista de espera porque son también insuficientes para estos servicios. Pero en el caso de que esas viviendas estén vacías, pues no contemplan la posibilidad de que entre un nuevo poblador, una persona joven, con un proyecto para emanciparse, ¿no?, para desarrollar su proyecto de vida. Luego, muchas veces, los propios requisitos pues requieren de unos baremos económicos donde la gente que tiene la posibilidad real de hacer un cambio de vida, pues queda por encima de esos requisitos. Entonces también perdemos el recurso, ¿no? O bueno, sin hablar de cosas como que tengan tantos años de padrón o algo así, que evidentemente alguien no cumple, ¿no?, si viene de fuera. Y en cuanto a la vivienda privada, ha salido aquí también todas esas casas que quedan vacías, ¿no?, que vemos desde el coche. Bueno, la verdad es que si cuando vas y vienes, yo que vine esta mañana, ¿no?, Vero supongo también, lo único que haces es que ver casas y casas. Y digo, pero bueno, ¿cómo puedo trabajar en esto y no si hay casas por todas partes, ¿no? Pero vamos a ver, las casas así más guapas que dices, aquí viviría yo, pues abren hasta Semana Santa, no abrirán, ¿no?, hasta el próximo puente. Están cerradas porque son segunda vivienda, o muchas otras tienen estos problemas que conocemos todos de la herencia, del primo en Cuba, los hermanos enfadados, o bueno, luego también cosas como muy mundanas, ¿no? Hace falta una reparación, hace falta una inversión que la gente corriente pues no puede enfrentar esa reparación. Es cierto que ha habido algunas ayudas, ¿no?, pero bueno, un poco la experiencia lo que nos dice es que la forma en la que se puede afrontar esas reformas y esas rehabilitaciones no encaja mucho con las políticas de apoyo a la rehabilitación, ¿no? Tenemos también un problema que ya no es tanto que haya internet, sino que no haya internet, sino de poder pagarlo, ¿no?, o de tener unos sistemas
bueno, tanto de agua, de electricidad, que hacen falta renovarlos y traerlos al siglo XXI. El último boom urbanístico en el rural, pues no sé, fue a finales del siglo XIX, ¿no? La última instalación eléctrica la hizo el abuelo y claro, pues cuando llegas a una de estas casas hace falta una inversión, o si la quieres poner en alquiler hay que actualizarla, ¿no? En un contexto como el que nos estaban explicando de subida de los gastos energéticos, esto puede acabar con cualquier proyecto para que sea viable económicamente, pues se te lleva por delante, ¿no? Y luego, bueno, es verdad que hay una parte subjetiva de miedos, de falta de costumbre, de un temor sobre la propiedad, sobre la comunidad, ¿no? Ese apego emocional a las casas o también un poco que en una aldeína pequeña que vivan 12 personas, pues entrar 4 nuevos pues es una ruptura social, sin ninguna duda, ¿no? Que hay que gestionar con los vecinos y bueno, se hablaba antes del efecto de la turistificación, pues está también llegando obviamente al medio rural, está como desapareciendo, desintegrándose el alquiler de larga estancia y ahora incluso en sitios o en pueblos, aldeas que no son excesivamente turísticas, pues ya te encuentras, bueno, pero de aquí a junio, que luego julio igual lo empiezo a alquilar para verano, para alquiler vacacional. Entonces, bueno, eso está, la verdad, y eso ya en zonas, ya no os digo, por ejemplo, en mi zona que es el occidente, yo que sé, en Tapia de Casariego, pues que eso ya lleva a lo mejor años ¿no? Como de un proceso que está ahí funcionando, sino ya en pueblos de la zona mucho más alta, pues yo que sé, una aldea de Villallón o de Boal. Entonces, bueno, esto para nosotros pues obviamente es un problema porque el perfil de población con el que nosotros trabajamos es gente que se quiere quedar a vivir allí. Entonces, claro, a veces sí que es verdad que les recomendamos, mira, coge esto de aquí a junio y de aquí a junio igual podemos intervenir en esa parte de los miedos y tal, porque ya te habrán conocido, ya saben que bajas al pescado, ya te ven en la panadería, no sé qué. Entonces puede aparecer una vivienda que ni nosotros conocemos con el asentamiento que tenemos en el territorio, a través de, ¿no? Pues de la propia experiencia de esa persona en el territorio. Bueno, sí, es un poco la diversidad del territorio que ya comentaba ahora. Sí que es verdad que cuando decimos, por ejemplo, la vivienda pública y que hay vivienda pública que no está ocupada, claro, en un medio rural que está muy desatendido de servicios, de infraestructuras, pues claro, es que esa vivienda pública no, al final si es una zona que es poco habitable, pues porque los recursos están muy limitados, pues aunque haya una buena vivienda pública no se va a ocupar. Entonces, bueno, las diferencias un poco entre la costa y en el interior, que en el oriente y en el occidente tiene sus peculiaridades, pero en líneas generales podríamos hablar de costa e interior. Claro, lo que veíamos es que esta falta a lo mejor de datos, ¿no? De estos procesos sociales que están en marcha, que nos afectan directamente, pues nosotros necesitaríamos una batería de datos muy diversa, ¿no? Que contemplara. Y con esto llegamos a la última que me ha adelantado, que bueno, verdaderamente tenemos algunas ideas para continuar. Evidentemente no tenemos ninguna solución mágica, pero sí que necesitaríamos un análisis en profundidad del parque de vivienda y de su estado, y que esta vez se realizara de parámetros que salieran desde el rural y para el rural. Nosotros necesitamos una mirada analítica específica, ¿no? Del mismo modo, las iniciativas legales deberían de ser también específicas, ¿no? Una de las cosas que pensamos que nos podrían ayudar es unas viviendas de aterrizaje, ¿no? Viviendas que contemplaran el tránsito temporal de personas hasta que se asienten o bueno, se mantengan en la zona o no, porque bueno, son periodos un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces una vivienda destinada a esos periodos. Nosotros necesitamos un aumento de la oferta disponible. Sé que suena como una auténtica locura, ¿no? Viniendo de las crisis que venimos y del país que tenemos, pero verdaderamente todos esos booms de construcción han tenido lugar en las ciudades o en las zonas periurbanas, ¿no? Necesitamos una promoción y apoyo al alquiler, pero al alquiler de larga estancia, o sea, alquileres legales y que permitan a la gente asentarse. Todas estas formas del alquiler de maestro a nosotros nos están matando como territorio, ¿no?
Sí que es verdad que se ve la vivienda turística como un salvavidas, pero creemos que ese salvavidas, sin ninguna duda, está pinchado, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Que esas viviendas adquieran unos niveles de eficiencia propias del siglo XXI. También en aspectos culturales, ¿no? Ahora mismo buscamos un cierto confort, ¿no? Mínimo, ¿no? Bueno, que las viviendas del rural muchas veces no cumplen, y para eso necesitamos hacer cómplices a esa población que ya habita el rural, ¿no? Sí. Y nada, bueno, hablar un poco de la gestión del impacto de la turistificación, tanto en la vivienda como en otros muchos aspectos, servicios básicos, etcétera. Y bueno, otra línea en la que nosotros trabajamos también es en la concienciación y sensibilización de la población en general, ¿no? Pues si tuviéramos un poco estas iniciativas que dieran una cierta cobertura legal, ahora un poco cuando una familia, una unidad de convivencia tiene algo para alquilar, sobre todo si es en alquiler, porque la venta ya es otra historia, y lo pone dentro de nuestros recursos, pues al final nosotros ahí también estamos un poco jugándonos, ¿no? A ver cómo va a ir eso, a ver si eso va a cuajar bien, a ver si... Y al final la persona pues está poniendo sus bienes, ¿no? Para ese objetivo que es un poco más comunitario. Entonces, bueno, ahí estamos tratando de incidir y estamos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Vero y Mario. Ahora, si la tos me deja, que espero que sí, voy a presentar a Pablo. Pablo es director de la Fundación Siloé, psicólogo sanitario, cuenta con amplia experiencia en la atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad social, adicciones, salud mental, patología dual, reducción de daños. Creo que fue de las primeras personas que oí esta palabra en boca de un profesional hace ya mucho tiempo. Y nos viene a contar el programa Prometeo, que es un programa en el que en Gijón tenemos la suerte de contar con él hace muchos años, y desde hace poquito también en Oviedo y en Avilés. Es un programa que presta atención integral a personas que viven día a día con trastornos de salud mental grave desde un enfoque comunitario y de derechos. Así que nada, te doy paso, Pablo. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, voy a tratar de ser ágil. Lo primero, agradecer la logística de estos simposios como de los anteriores, Loreto, Mariluz, Sofía y todo ese equipo, que esto realmente no solo este simposio, sino el trabajo de todo el año de la red. Voy a tratar de ser ágil, así que seguramente me deje cosas en el medio y habrá oportunidad en tal caso para hacer preguntas si es que caben. Las ideas del programa nacen con algunos conceptos que son bastante claves. El primero, evitar un efecto típico en salud mental, que era la institucionalización, es decir, evitar las cronificaciones y separar, y esto es muy importante, el ámbito sanitario del social. No porque no trabajen juntos, sino porque no tiene sentido que los sanitarios se metan en la vivienda de las personas, como tampoco tiene sentido que los trabajadores sociales se metan en la consulta clínica. De hecho, no ocurre. De hecho, la intersección de estas dos cuestiones generaba un efecto de iatrogenia y de cronificación a lo largo de los años, y esa fue una de las primeras ideas. La segunda, el enfoque comunitario, es decir, no se trabaja en instituciones, se trabaja en viviendas que están insertas en barrios. Es verdad que, como comentaba Irma antes, esto está centrado en las tres áreas centrales sanitarias, ¿no? La 3, la 4 y la 5, que son Avilés, Oviedo y Gijón, pero tiene un desarrollo mucho más amplio en Gijón, desde el año 2008. De hecho, el comienzo en Avilés y en Oviedo empezó a principios de este año, con lo cual todas las cuestiones que podemos comentar ahora van a estar vinculadas a unos datos de la experiencia del área quinta, que es la experiencia fundamental. La otra idea tenía que ver con lograr la autonomía y la responsabilidad de las personas a partir de un trabajo individualizado, cosa también que se complica en dispositivos institucionales grandes, en la medida en que, por cuestiones estructurales, seguramente no porque no se quiera, es muy difícil trabajar un modelo de atención centrada en la persona, más que atender necesidades individuales más urgentes. Y la otra cuestión clave, que voy a volver sobre ella al final, es el tema de la coordinación. No hay ninguna administración o ninguna entidad social que pueda hacer nada sola en el sentido de responder a un programa. La clave es la coordinación. Los servicios sanitarios, los servicios sociales, vivienda, las entidades sociales, el tercer sector en general, los agentes comunitarios. Si no se hace en esta red, porque nos gusta hablar de red y es guapo hablar de red, pero si realmente no se toma el trabajo de
de enredarnos bien para cubrir estas necesidades, hay puntos a los que no vamos a poder llegar. Voy a pasar de largo esto porque esto seguramente lo conocéis, es la tipología de etos de vivienda, que tiene que ver básicamente con cuáles son las personas que atiende el programa, puesto que el motivo de estar aquí es hablar de la práctica de Prometeo, ¿no? Y no está tan vinculado a esa situación más urgente y más sangrante, que son personas sin techo, aunque también el programa las ha atendido, sino que están vinculadas a personas que no tienen viviendas o que están en dispositivos temporales o que se encuentran en viviendas inadecuadas. Y aquí la comparación, porque se va a hablar y se seguirá hablando todo el tiempo de esto, ¿no? De dos modelos de intervención en alojamiento. Un modelo que se conoce como modelo escalera, ¿no? Que es el modelo de continuidad de cuidados, que supone una exigencia creciente justamente de escalones, por eso se denomina así, donde la persona que se encuentra en situación de exclusión social o de vulnerabilidad social, que es al colectivo al que me refiero y al que me voy a referir en todo momento, se encuentra con una serie de escalones que subir. Estos escalones que subir suponen una dificultad doble, triple o cuádruple para personas que además se encuentran en una situación como creo que más o menos todas y todos podemos conocer, con lo cual la meta es la vivienda, mientras tanto hay que pasar por una serie de fases. Los modelos housing, que uno de los más conocidos a partir de los años 90 en Nueva York es Housing First, pero hay Housing Led y hay otro tipo de modelos, invierte el proceso en el sentido de que primero es la vivienda y luego es la intervención, entendiendo que no es posible realizar ningún tipo de intervención estable en el tiempo si la persona se encuentra inestable en el alojamiento. Además de la exclusión social, la otra característica central de las personas que atendemos tiene que ver con el espectro de los trastornos mentales graves. Para quienes no estéis familiarizados con la nosología psiquiátrica de salud mental, se trata de diagnósticos graves, los diagnósticos más severos de salud mental, desde las esquizofrenias a trastornos psicóticos o trastornos delirantes. En general son trastornos graves que han deteriorado o que han tenido una evolución psicopatológica mayor en el tiempo y que por lo tanto genera mayor limitación en las personas que lo padecen. Algunas de las cuestiones que marcamos aquí que tienen que ver con las dificultades afectivo-emocionales o las conductuales o las relacionales, que justamente justifican, entre otras cuestiones, por qué la importancia de la vivienda frente a una institución. Lo hablaremos luego. Voy a pasar rápidamente por esta cuestión, pero para que por lo menos para quienes no conozcan el programa tengan una idea de qué se trata. El modelo tiene dos fases. En el eje de las abscisas abajo veréis hasta el número 18 y luego una línea punteada. Esa es la primera fase. Hay 18 meses de intervención, una intervención muy intensa, desde un enfoque de rehabilitación psicosocial, donde se van a trabajar una serie de áreas que vamos a ver a continuación, para pasar a una segunda fase. La primera fase, por tanto, es temporal. No necesariamente tiene que suponer llegar a los 18 meses, pero ese es el tiempo máximo. Esto puede parecer a priori una dificultad para la persona, en el sentido de que sabe que tiene un tiempo límite para adquirir herramientas y para generar una autonomía, y para los profesionales, que también sabemos que tenemos que generar un espacio de una caja de herramientas para que la persona pueda desarrollar una vida autónoma. Si no, justamente caemos en esa cuestión que comentábamos al principio de la cronificación o la iatrogenia. Esa segunda fase, que llamamos Housing Led, pero que puede tener o fase de vida independiente, ya son viviendas permanentes, que supone que las personas han adquirido una serie de herramientas importantes como para poder vivir en la comunidad. Reitero, para los que no estéis familiarizados con los trastornos mentales graves, esto que puede parecer muy sencillo para personas con muchas dificultades a nivel conductual, con mucho sufrimiento psíquico, no lo es. No lo es, en general, para nadie en la sociedad, más para personas en un mundo bastante hostil que dificulta esas interrelaciones y que, por tanto, se necesitan trabajar una serie de ámbitos para adquirir alguna mejora. La segunda fase, y esta es una cuestión importantísima, es la autogestión. Una vez que la persona ya pasa a esta vida independiente, a una vivienda permanente, también se responsabiliza de la parte de lo que supone la autogestión de la vivienda. Esta también es una manera de hacer un enfoque de atención central a la persona, de responsabilizar y de empoderar. Estas son las áreas de intervención. Irma, avísame cuando me queden 2 minutos, por si acaso, para no robarle tiempo al compañero. Estas son las áreas, digamos, de intervención genéricas.
donde en esos 18 meses, en esa fase intensa, como comentábamos, se van a trabajar una serie de cuestiones, desde cosas tan básicas como la gestión doméstica o las cuestiones de la vida diaria o la gestión del autocuidado, hasta obviamente, puesto que es un programa sociosanitario, cuestiones vinculadas a salud, a psicoeducación, a detección de pródromos de síntomas, a prevención de recaídas. Estamos hablando de trastornos mentales graves, lo que supone esto una adherencia a los tratamientos complejos. Luego, la otra pata es la pata social. Cuando esto está cubierto y suele cubrirse bastante más rápido y con niveles de eficacia bastante buenos, como vamos a ver al final, queda esta otra parte que ya es bastante más compleja. La integración en la sociedad, el bienestar relacional que supone una participación activa en la sociedad en personas que en general no están acostumbradas a participar y tampoco le propiciaron o le motivaron a participar. Y la parte de empleabilidad, que claramente es una de las áreas de mejora. Hablaremos de vivienda, pero es una de las áreas de mejora donde ahí los porcentajes de eficacia que tenemos son bajísimos. Obviamente todo esto está atravesado por el tema de la sensibilización, de la reducción del estigma, este es un foro, por ejemplo, y cualquier otro, espacios donde se puede explicar, en principio, desmontar mitos sobre el tema de los trastornos mentales graves, de la psicosis o de los trastornos paranoides, y sobre todo poner un foco que ya está puesto de sobra en el tema de la salud mental. Lo que pasa es que a veces se pone de una manera insidiosa o extraña. No sé si va a haber tiempo para que lo comente al final. Voy a pasar esta diapositiva porque tiene que ver con las cuestiones de enfoques y de técnicas. Simplemente mencionar que los enfoques necesariamente van a estar centrados en un consenso con la persona. Como profesional terapéutico en 17 años del programa, 16 años del programa, hemos comprobado una serie de cosas que vamos a dejar para el final, pero una de ellas es que nadie acepta una prescripción si no está convencido de que esa prescripción le va a causar un beneficio o va a tener un sentido para ella. Y esto es una cuestión que voy a dejar para el final del decálogo de los profesionales, donde a veces estamos marcando metas a las personas que creemos que son las mejores, pero que no tiene que ver con ese modelo de respetar las decisiones, que es justamente este modelo, es el modelo housing. Creo que todos conocemos más o menos el modelo, y exceptuando en un área que es la separación del tratamiento sanitario, porque sí, efectivamente, hay una separación de lo sanitario y lo social, como os comentaba antes, pero el programa, y aquí sí hay que hacer una indicación, el programa implica que haya una adherencia al tratamiento psiquiátrico por parte de los servicios de salud mental. Pero en Housing First, ¿no? En Housing First una persona puede estar con consumos activos, puede no acudir a los seguimientos de salud mental y eso no es un requisito. Aquí sí, pero los sanitarios no se meten en la vivienda como ocurría hace tiempo o como ocurría en las instituciones psiquiátricas de antes. Por lo demás, todos los conceptos de autodeterminación, de respeto, de flexibilidad, obviamente del enfoque de derechos universal de la vivienda, se comparten absolutamente con el modelo Housing First. ¿Voy bien, Irma? Sí. Vale. Todo esto, y ya para cerrar en la última parte de la ponencia, nos lleva a un concepto que seguramente muchas conoceréis aquí, que tiene que ver con los determinantes sociales. Es decir, estamos hablando de trastornos mentales graves, estamos hablando de vulnerabilidad social y de exclusión social. El concepto de determinantes sociales, para quien igual no le suene, tiene que ver con un modelo vinculado a capas de influencia, donde se analizan y se describen la interacción y la dinámica entre la persona y los entornos que la habitan. Los entornos que la habitan son los entornos de la vivienda, son el contexto, el medio ambiente. Cómo se relacionan entre sí, cómo se influencian y qué resultados producen. En ese sentido, hay muchas capas que pueden influenciar. Vemos, por eso pongo aquí esta viñeta que me parece maravillosa, ¿no? Que el científico está haciendo una afirmación donde está diciendo que el joven koala tiene un problema de salud mental, cuando lo que estamos viendo ahí es justamente que el joven koala está en una situación de nerviosismo y de ansiedad porque tiene todo su contexto de árbol estalado, ¿no? Entonces, los determinantes sociales de la salud lo que nos vienen a decir es que hay un montón de factores que inciden a favor o en detrimento de la salud. Y el contexto, por lo tanto, incide. No es solo de un orden socioeconómico, tiene que ver con muchos factores ambientales, relacionales, familiares, obviamente también biológicos. Pero curiosamente, según el esquema de Lalonde de los años 70, lo biológico influye muchísimo menos que el ambiente, a pesar de que se destinan unos ingresos y unos presupuestos mucho mayores a lo sanitario que al ambiente. La cuestión aquí importante es que la salud deja de ser un factor individual para convertirse en un factor
que queda atravesado por un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto. Con lo cual es contradictorio que yo plantee a dónde está el problema de salud mental en una persona que no tiene hogar. Finalmente, lo que Marmot y Wilkinson venían a decir, ¿no? Que el código postal era más importante que el código genético, no entendiendo el código postal como un barrio, entendiéndolo como una serie de coordenadas que finalmente inciden a favor o en detrimento de una persona. Y en este caso, de los colectivos vulnerables o en exclusión social, claramente en detrimento. Porque tengáis un esquema de cómo están distribuidas las viviendas en los 3 municipios centrales. En Gijón, obviamente, está bastante más desarrollado. No hagáis caso a los puntos azules, que son las viviendas de Housing First. Lo que pasa es que tenía el mapa a mano y ahí está puesto. Son los puntos negros y los puntos naranjas. Gijón ahora mismo tiene 22 viviendas y en Oviedo y en Avilés, como os comentábamos, empezamos en abril de este año y tenemos actualmente son 3 viviendas. El porcentaje de viviendas, para justamente hablar un poco sobre esto, es un 60% de vivienda pública. Un 62% de vivienda pública y el otro porcentaje es vivienda de mercado, con ayudas al alquiler. En este caso, tanto Gijón como Avilés tienen esta fórmula a través de la empresa municipal de la vivienda, con lo cual yo también invito a otros ayuntamientos y a los responsables políticos a que miren a ver realmente cuáles son las medidas que pueden ayudar a la población vulnerable para poder acceder a una vivienda, porque como creo que todos sabemos, si nos metemos en un portal inmobiliario o si vamos a averiguar de viviendas de alquiler, como todos nos estamos volviendo locos para conseguir viviendas para las personas que atendemos, los alquileres son realmente inasequibles para las personas, y eso que el programa de vivienda supone compartir una vivienda, pero los ingresos de las personas son realmente bajos. Con lo cual yo invito a los ayuntamientos, porque en ese sentido quiero decir que Gijón es un modelo de cómo se ha interseccionado lo social con lo sanitario. Es decir, es un programa donde el SESPA, obviamente, está incluido por la asistencia psiquiátrica, pero la Fundación Municipal de Servicios Sociales, en ese sentido está Valentina aquí como representante, ha apostado por un programa ya con bastante desarrollo de apoyo a estas viviendas, aunque a priori pudiera parecer que no lo es un tema sanitario. Es un tema compartido. Este es el problema de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, creyendo que pueden diferenciar claramente las competencias cuando estamos hablando de personas vulnerables. Esto es simplemente un dato de numerosísimas, muy poquitas de las numerosísimas... ¿5? Vale, perfecto, creo que llego bien. De las numerosísimas evidencias de la eficacia en programas de viviendas con apoyo, donde prácticamente todos los resultados evidencian una serie de cuestiones que parecen una verdad de perogrullo, que casi no haría falta comentar, que tienen que ver con que una persona que se encuentra en una vivienda con la cual se puede hacer un proceso de intervención social para la autonomía, evitando una institución grande, sino una vivienda, es decir, un espacio pequeño, una mejora claramente en la estabilidad emocional, en el bienestar, en la autonomía, y también, esto le puede interesar también a la Administración, una reducción de ingresos de unidad de hospitalización psiquiátrica y, por tanto, una reducción también de costes sanitarios para el sistema. A la Administración le puede interesar esta rentabilidad económica y me parece muy bien porque es importante y porque hay que manejar presupuestos. A nosotros lo que nos interesa es la rentabilidad social, que supone que esta persona realmente evita ingresos de unidad de hospitalización psiquiátrica, que si alguno está vinculado al tema sabe lo traumáticos que pueden llegar a ser, y que permite, por tanto, una autonomía mayor. En los datos generales del programa se han atendido desde el comienzo hasta el día de hoy 127 personas. Es un número que puede a priori parecer pequeño, no lo es teniendo en cuenta, como hablamos antes, de los procesos de 18 meses de intervención, con lo cual son 127 personas afectadas con trastornos mentales graves en situaciones de vulnerabilidad social, donde hay un porcentaje un poco mayor en hombres que mujeres, y que esto respeta en general la literatura científica de la epidemiología de los trastornos mentales graves. A nivel de resultados generales, y esta creo que ya es la anteúltima diapo, hay un par de cosas que quiero recalcar. Claramente, esta es una investigación que hemos hecho. Son muy pocos datos los que vamos a plantear ahora, porque dentro de un mes tendremos una jornada sanitaria sobre trastornos mentales graves en el Hospital de Cabueñes, donde estamos preparando todo esto. Pero sí hay algunos datos que se pueden comentar. La primera, la mejora en las habilidades básicas de la vida diaria, en la adherencia del tratamiento, en el seguimiento clínico. Una leve mejora en el aspecto sociorrelacional, por la dificultad que supone
por las características sintomatológicas y psicopatológicas de los trastornos mentales graves, el establecer relaciones en un ambiente que, reitero, suele ser en general hostil y bastante indiferente a determinadas cuestiones. Y claramente un margen de mejora enorme porque la eficacia es muy baja en los niveles de empleabilidad de las personas con trastornos mentales graves. Se han dado algunos casos, pero son realmente muy pocos respecto de los 127 que se han atendido. Y resaltar una cuestión de una breve investigación que hicimos sobre resiliencia, que lo veis allí, no se va a ver, pero lo que viene es un cuestionario autopercibido por parte de las personas, es decir, cómo ellos lo sienten. Una de las cuestiones que queda clara y que también coincide con la literatura científica como factor de protección para el trastorno mental grave y en general para la situación de exclusión social son las redes de apoyos. Lo que supone el acompañamiento, lo que supone las personas de referencia que pueden apoyar. Y una de las cuestiones que en general, por el polo extremo, menos resultados ha generado en cuanto al autopercibimiento es la autonomía y la seguridad. Es decir, personas que no se sienten capaces, que se sienten totalmente inseguras y que han perdido la cuestión de la capacidad. A nivel de fortalezas y debilidades, comentar la coordinación y la red. Los costes-beneficios, como ya hemos hablado antes, la posibilidad de replicar y transferir un programa que no es complejo y que podría adaptarse a otras áreas. En las áreas rurales debería tener otro tipo de contenido. Y las cuestiones negativas las estáis viendo allí, creo que se puede leer también al fondo. Y obviamente, como no, la última es la vivienda estable, es decir, la adquisición de vivienda, el acceso a la vivienda. Por último, quiero terminar con esta diapo que tiene que ver con un posicionamiento profesional, ¿no? Nosotros lo llamamos como un decálogo de autoayuda profesional, autoayuda con perdón de esa palabra, que tiene que ver con que en realidad es muy poco lo que conocemos de la persona y es mucho más lo que desconocemos de cara a la atención, ¿no? Es que es la metáfora del iceberg. Y estas son algunas preguntas que nosotros nos planteamos, creo que se puede leer para no repetirlas yo aquí, pero creo que tiene que ver con hasta qué punto nosotros estamos generando autonomía, hasta qué punto estamos empoderando a las personas y al menos nos ayuda a hacernos este tipo de preguntas para poder saber si realmente estamos identificando metas que son propias de los profesionales o son propias de las personas, si estamos generando una intervención sobre las oportunidades y las fortalezas de la persona y no sobre la debilidad, es decir, sobre el trastorno mental grave y sobre la sintomatología, si hemos generado innovaciones o nuevos cauces de herramientas también para esa persona y sobre todo si hemos consensuado, insisto con esta cuestión, si hemos consensuado ese trabajo, porque hay una tendencia de los servicios sanitarios, mucho, y también creo que de los servicios sociales, a imponer modelos, a dar una respuesta entendiendo que eso es lo que la persona necesita. Obviamente este programa, como comentamos al principio, está vinculado, está indexado en el portal de la Comisión Europea la distinción de mejor práctica en salud del año 2022, que fue la única práctica de Asturias con 13 países de Europa, lo cual nos pone muy contentos porque vieron que era un programa que al menos podía tener un sentido y creo que si esto es posible justamente por esas cuestiones vinculadas a la Consejería, a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, al SESPA, y a una serie de organizaciones, a vivienda, obviamente, y todavía es insuficiente. Pero se trata justamente de cómo establecer cauces. Ojalá que estas jornadas puedan ayudarnos por lo menos a esclarecer 2 o 3 ideas para un problema que es ahora mismo el tema central y que además se enfoca a otro tema que va a ser transversal en los próximos 10 años y que ya no hablamos de trastornos mentales graves, sino que hablamos de un bienestar y de salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pienso en Prometeo y, claro, ese número 55 son muchos nombres y muchas personas, así que enhorabuena. Y ahora voy a presentar a Rubén, mi gran desconocido. A ver, a Rubén me lo tengo que leer un poquito, ¿eh? Mira. Rubén ocupa la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo Estatal de Vivienda Cooperativa en cesión de uso en REAS, Red de Redes. Viene a contarnos qué es esto de la vivienda cooperativa en cesión de uso. Comprenden la vivienda como un bien de uso y no de lucro. Y además, bueno, al final yo creo que por lo que he indagado un poquito y por lo que tú nos vas a contar ahora, creo que es una forma de vida, en definitiva, que refuerza a las comunidades como entornos de protección, la cultura de cuidados y el bienestar de la persona, porque además habláis de vitalidad, de salud, de alegría. Entonces me ha gustado mucho, pero te doy paso para que nos cuente, Rubén. Gracias.
Gracias, Irma. Gracias a la organización, a todas las personas de EPN y también muy interesante las presentaciones previas que tienen mucho que ver con lo que yo voy a plantear. Tiene que ver con comunidades, tiene que ver con el bienestar, la autonomía y creo que es lo que nos ocupa a todas las que estamos en esta sala y creo que en el mundo, en el planeta entero. Y lo que me venía escuchando las presentaciones también era si todo esto es tan interesante, todo lo que está comentando esta mañana y tiene tanto sentido, ¿por qué en el ámbito de la vivienda, como en otros muchos, nos hemos o nos estamos dejando llevar, ¿no? Para que suceda que una cosa tan básica como poder tener un cobijo y unas relaciones humanas y un despliegue de nuestro potencial, nuestro trabajo en pro de la comunidad y del bienestar de los semejantes, pues lo estamos viendo que peligra, ¿no? O que muchas veces es inaccesible y hay unas puertas de cristal que no nos dejan acceder. Entonces, con esta reflexión, que es como una pregunta abierta que yo me hago, que nos hacemos quizás todas, pues os voy a plantear una solución que proponemos que, bajo mi punto de vista, es una solución integral, integradora y que va a la esencia de nuestra especie realmente, de cómo nos hemos ido configurando a lo largo de la existencia, de las civilizaciones, y ahora de repente pues el modelo este que está basado en el beneficio del capital, en el beneficio económico, que no atiende la realidad de las personas, pues nos está haciendo tanto daño y nosotras mismas nos hacemos daño entrando en esa dinámica, ¿no? Entonces, empiezo la presentación. Una breve introducción a lo que es el grupo de vivienda de REAS en el que trabajo. REAS es de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que a nivel estatal tiene presencia en los diferentes territorios. En Asturias se acaba de configurar este año, se ha constituido. Llevaban trabajo tiempo, pero ya se ha constituido por fin. Entre ellas está, por ejemplo, la Suntase y algún otro proyecto de vivienda cooperativa. Y luego, además de estas territoriales, hay sectoriales, entre las que está el grupo de vivienda, que sería una sectorial que está ahora mismo configurándose para ser una sectorial en breve. Luego también hay redes territoriales configuradas, como en Cataluña, en Euskadi, La Rioja y Navarra, en Comunidad Valenciana. Y luego también, por ejemplo, podéis ver que Hispacop, que es la Federación de Cooperativas de Consumo, pues agrupa también algunas iniciativas porque tienen también parte de consumo. El concepto del modelo, esta es una diapositiva que es un folleto que hicimos, que era como unas claves que aquí, de verdad, que igual va a ser resulta más difícil de leer, ¿no? Pero la base es que no es una vivienda para unas pocas personas. No, cuando un proyecto de esto se genera, no es que simplemente van a vivir las personas a las unidades de convivencia que van a vivir, sino que están generando un sistema cooperativo, comunitario, para que accedan otras personas durante la vida de ese edificio. Es decir, yo ahora mismo habito un proyecto desde hace unos meses, pero no sé cuánto tiempo estaré ahí, mi vida, cómo va a cambiar. Entonces, entrarán otras personas. Eso es una clave fundamental porque a veces cuando hay solicitudes de ayudas, de suelos, a proyectos, se identifica, es que vamos a dar a estos y ¿por qué no a otros? Es que no le estás dando a estos, sino que estamos generando equipamiento, ¿no? Luego, este modelo, en todos los rangos, en todo tipo de proyectos, como estén configurados, mejora el acceso a la vivienda porque lo que hacemos es de promotoras. Y superamos el concepto de cooperativa promotora inmobiliaria a que la cooperativa sea la visión integral de todo el modelo. Entonces, cuando la vivienda se ha construido o se ha recuperado, se ha rehabilitado, la cooperativa tiene la propiedad de todo y mantiene fuera del mercado la vivienda. Integra la diversidad social porque, como veréis, si indagáis y iremos viendo estos años a medida que el modelo se despliega, también incorpora modelos en los que hay diversidad social de muchos tipos. Incluso comentaba antes con Pablo que hay en Barcelona un proyecto que se está desarrollando con diversidad funcional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, da muchas oportunidades porque las personas que están inmersas en estos proyectos tienen una conciencia, ¿no?, de transformación social, de integración. Luego, a nivel de eficiencia energética, bueno, eficiencia como general, como marco general, yo creo que este es el modelo más eficiente que existe ahora mismo en las alternativas, ¿no?, en las opciones, porque lo más eficiente a nivel habitacional es compartir. Es decir, a nivel de datos que también se han dado antes, por ejemplo, Ruth aportaba algún dato antes, el 15% de las viviendas están vacías. Yo diría más, ¿no? El 30% de las viviendas de medio en el Estado, el 30% vive solo una persona. Eso en países nórdicos llega hasta el 50%.
Esto es una cantidad bastante importante, ¿no? El 45%. El planeta no tiene capacidad para que cada persona tengamos una vivienda, porque no queremos vivir con otras personas, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reflexión, y la reflexión es recuperar la vida comunitaria y eficiencia de espacios. En estas viviendas, lo que se hace también es compartir recursos, equipamientos y consumos. Yo, en la vivienda que vivo ahora mismo, es un caserío, luego veréis la foto, no he hecho presentación para esto, pero os lo traigo como ejemplo que me parece ilustrativo. Pagamos una conexión a Internet para 6 familias. Entonces, en vez de pagar 40 o 50 euros cada unidad, pagamos 40 o 50 entre todas. Eso rápidamente sale la cuenta de que es mucho más eficiente que lo que estamos haciendo como especie, que es cada persona tiene su propia conexión, su propia lavadora, su propia, ¿no? Entonces no necesitamos realmente, ¿no? Tampoco necesitamos ser propietarias de nuestra casa, necesitamos tener un acceso a una casa estable en el tiempo y que sea accesible, ¿no? Asequible. Entonces, en la parte energética, pues veréis que tiene muchas oportunidades. También en el mantenimiento, se comentaba antes de la carestía del mantenimiento de la vivienda pública. La vivienda pública es interesantísima y es necesaria, y al mismo tiempo deberíamos mejorar mucho su eficiencia de mantenimiento y de gestión. ¿Qué pasa? Que la gente que va a vivir a la vivienda pública no vive en comunidad. No se ha generado un caldo de cultivo comunitario, como por ejemplo lo que planteaban las compañeras, que cuando vas a vivir al rural hay que hacer ese trabajo. Cuando vas a vivir en una vivienda pública, debería haber ese trabajo previo. No lo hay. Cuando vas a vivir en una comunidad de vecinas, debería haber ese trabajo. Luego, ¿qué pasa? Que estamos viviendo en conflictos que no sabemos gestionar y que deberíamos recuperar esa gestión de conflicto, de las relaciones, porque ahí es donde está la parte blanda de todo este tema que estamos hablando hoy, de la vivienda. La parte blanda es donde está el mayor desafío nuestro para poder vivir en comunidad y vivir juntas y mejor. Y la parte dura sí que se está desarrollando con mayor o menor eficiencia. Por ejemplo, de donde vengo yo, que es un Euskadi, pues se hace mucha vivienda pública, pero es la parte dura del ladrillo. La parte blanda es la más compleja, que luego genera mucho gasto. Hay toda la conflictividad social que existe en la vivienda pública, hay que pagar a empresas para que intermedien. O sea, eso en manos de una comunidad autogestionada, que aprende, que está empoderada, tiene esa dinámica social incorporada. Y eso es un aprendizaje no solo para las personas que viven y las personas que se relacionan con esa comunidad, o otras cooperativas que están en ese caldo de cultivo, sino que las nuevas criaturas que crecen en esas comunidades tienen una cultura que evitaría muchos conflictos y muchas dinámicas sociales que vivimos en el mundo. Y no tengo más que poner el ejemplo de Oriente Medio para ver que nos estamos equivocando bastante, ¿no? Y tenemos mucho potencial de mejora como sociedades. Y luego la recuperación de comunidades, que es un poco la base de todo esto. Estamos en una dinámica individualizadora muy potente, de la que no somos conscientes más que cuando viene una pandemia casi, ¿no? Eso supone vulnerabilidad, enfermedad, soledad, y este es el trabajo que tenemos que hacer, yo creo. Luego, además, estas cooperativas de vivienda suponen, en ese trabajo que comentaba también esta mañana, ¿no?, de que son modelos habitacionales que requieren más esfuerzo, más desarrollo, más trabajo, más tiempo, evidentemente, porque hay un empoderamiento social, un aprendizaje y un proceso colectivo que hay que llevar a cabo. Si no lo haces, evidentemente no hay nada de eso, y es lo que pasa cuando nos atrincheramos en nuestra vivienda. Entonces, ahí emerge mucho el potencial de las personas, aprendemos mucho y aprendemos a recuperar nuestro poder y nuestro potencial. Y ahí se generan luego iniciativas cooperativas para resolver problemas que tenemos de abastecimiento, grupos de consumo, alimentación, logística, movimiento, cuidados, muchas oportunidades. Esto he aprovechado porque así rompo un poco la dinámica que tengo de la presentación habitual, que vais a ver en algún vídeo de internet más fácil, y lo hacía de otra forma. Esta tercera vía de tenencia está entre lo que es la propiedad y lo que es el alquiler. Y yo diría que tiene las ventajas de ambas, las mejores ventajas. Es decir, tiene la garantía de permanencia de la compra. Tú puedes vivir ahí toda tu vida, planificar tu vida sin riesgo, pero no tienes que tener una hipoteca propia. La hipoteca es de la cooperativa. Entonces, tú te puedes marchar si tu situación cambia, económica, laboral, familiar, puedes marcharte, pedir la baja y entrar a otra unidad. En el alquiler estás expuesto a los vaivenes del mercado. Aquí no hay que estar en los vaivenes del mercado porque estos equipamientos están fuera del mercado.
nosotras mismas que configuramos una cooperativa somos propietarias de la cooperativa y lo tenemos a precio de coste. O sea, es la máxima eficiencia posible. Es como cuando tienes una compañía energética, en vez de ser una del mercado, es cooperativa, pues evidentemente nadie se está llevando dinero a su bolsillo y no tiene que pagar a grandes consejeros, ¿no? Pues esto es igual. O sea, es una economía comunitaria, doméstica, cercana y básica. Entonces, esto es una clave fundamental que supone que la comunidad se hace cargo de esto y no estamos en el mercado ni delegando, ¿no? Eso supone pues, muchas oportunidades como las que comentaba antes. Lo que estamos acostumbrados es que la vivienda normalmente tiene espacios comunes, los pasillos, a veces con suerte hoy en día evita haber más equipamientos, pero no pasa de eso. Es un espacio en los que casi resulta incómodo estar. O sea, nosotras lo que solemos ver es el ascensor, te topas con una vecino y casi estás deseando que no pillarle y entrar antes para no coincidir con esta persona, ¿no? Pues esto es lo que a mí es una señal que decir algo no estamos haciendo bien. Yo cuando me pasa eso, digo, Rubén, ¿estás ahora evitando estar con esta persona? Pues si el interés realmente está en estar con esta persona y trabajar tú lo que tienes que trabajar, ¿no? En este caso, la vivienda cooperativa se diseña precisamente para todo lo contrario, para encontrarnos. No tengo lavadora propia, tengo que ir a la lavandería, he discutido con una persona, tengo una relación difícil con esta persona, me encuentro con esta persona en la lavandería. ¿Qué remedio me queda que hablar con ella? Y hablando y coincidiendo es donde resolvemos los problemas, no aislándonos. Entonces, el espacio comunitario es un espacio diseñado para el encuentro. La diferencia que hay con lo que conocemos de las cooperativas tradicionales que conocemos aquí, pero que en otros países no existen, es decir, en otros países fuera de este territorio no existe esto de que una cooperativa haga una promoción de vivienda y luego resulta que cada persona tiene su vivienda en propiedad. No, existe lo que estamos planteando hoy aquí, que quizás es restituir el poder cooperativo, porque la Alianza Cooperativa Internacional tiene unos principios que son claves, ¿no? Que antes nos han recordado algunas personas. Si las leéis, son 7, pues la promoción de vivienda cooperativa no las tiene, porque no hay una base democrática participativa, emprendimiento, empoderamiento, no existe todo esto. Entonces aquí sí que lo tenemos y sale la parte de abajo verde, para que veáis la comparativa. La parte de arriba es la cooperativa tradicional que conocemos aquí de promoción inmobiliaria, donde la parte gris es donde ya perdemos todo su potencial cooperativista. La parte verde de abajo es la que planteamos que desde el inicio del todo hay un emprendimiento de personas, un grupo con inquietud que configuran, que hacen autopromoción, pero esto no quiere decir que no tengan capacidades técnicas o que no contraten capacidades técnicas para todo lo que necesiten, evidentemente. Y luego cuando empieza la convivencia, pues hay un mundo de oportunidad que se genera. Tejido, gestión, salud, aprendizaje, servicios cooperativos, colaboración, etc. El modelo de financiación a nivel básico, claro, si nosotros, por ejemplo, la entidad de referencia que está financiando estos proyectos en el Estado es FIARE Banca Ética. FIARE Banca Ética, como la norma en este país, es que el 80% máximo es lo que te dan. Entonces, normalmente se pone el 20% de la operación, sea de compra, sea de rehabilitación, sea porque tienes suelo público o porque tú compras suelo en el mercado, que también esta labor es muy importante. O sea, es necesario que la administración pública ceda suelos, edificios, inmuebles que están precisamente necesitando este tipo de modelos, pero también cuando se hace compra de suelo o de edificios por parte de un grupo humano, están cooperativizando ese suelo. O sea, es decir, es necesario también quitar elementos del mercado para sacarlos a precio de coste. Entonces, el 20% es lo que se pone de capital inicial por cada socio, porque hay que ponerlo, básicamente. Salvo que, ya digo, haya ayudas públicas que reduzcan este porcentaje o haya financiación social, que también hay función ahora de que podemos sacar, como en esta sala, podríamos poner un bote para que un edificio salga adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, el 20% es el capital inicial y se te devuelve, tú lo pones al principio y se te devuelve cuando te vas. Eso pasa en cualquier cooperativa, ¿no? Y entonces, tú no medias con nadie. Tú dices, me voy, pido la baja a la cooperativa y la cooperativa te dice, vale, muchas gracias, tenemos una lista de espera, ¿quién es la siguiente persona? Encaja, no encaja, hacemos una prueba, un periodo de prueba y a mí ya me devuelven el capital, ¿no? Entonces, el resto, que es el 80% que financia, en este caso FIARE, porque las demás todavía no se han incorporado a este tema, es lo que la cooperativa tiene que pagar de hipoteca al mes. Entonces, lo vamos a pagar entre todas las que habitamos, básicamente. Y esto es, a nivel básico, es un alquiler cooperativo. O sea, en vez de alquilar al mercado, generamos unos inmuebles en los que la cooperativa que hemos creado nos lo alquila a nosotras, a precio de coste. Entonces,
salvo que suba el Euribor, que es lo que evidentemente ahora mismo sí que nos atenaza, pero no estamos expuestas a que un propietario, un tenedor, cambie, tenga necesidad de usarla o lo que fuese, ¿no? O quiera subir el precio. Luego, modelos de cooperativos de vivienda. La cosa es que si observamos cómo funciona el sistema de la vivienda, nosotras normalmente como ciudadanas lo que hacemos es, queremos una vivienda y accedemos al mercado de la vivienda, ¿no? Y el mercado de la vivienda son una serie de agentes, tanto públicos como privados, como sociales, lo que sea, que generan vivienda, la diseñan vivienda y la ponen en el mercado para vender. Pero ¿en qué medida esa vivienda está adaptada a las necesidades de las personas que las van a habitar? Pues normalmente no. Son estadísticas, son generales, de tendencias, pero mis padres, por ejemplo, van a ir a una vivienda nueva dentro de poco, se van a cambiar, pero claro, yo ya con esta visión que tengo, digo, alucino cómo se diseñan las viviendas, ¿no? Y los inmuebles y los edificios. Entonces, lo que hacemos aquí es que el grupo humano va a diseñar ese edificio y esas viviendas a la medida de sus necesidades. Por eso cada cual va a ser muy diferente. ¿Qué pasa con este tipo de diseños? Pues que son vanguardistas, súper eficientes, duraderos, porque es donde tú vas a vivir y lo vas a pagar tú. O sea, te encargarás tú mucho de contratar a arquitectas que te hagan caso un poco a lo que tus criterios, con su criterio técnico evidentemente, pero resulta que, por ejemplo, La Borda, que lo vais a ver luego en una foto, pues ha tenido muchos premios, ¿no? El edificio de madera más alto, luego ha venido otro de Cirerés, que también es más alto. La configuración social, la eficacia energética, la circulación de aire, todo está pensado para esto, ¿no? Entonces tiene un sentido, no simplemente vas a habitar 4 paredes. Luego el impacto, pues el impacto como promotora de vivienda, que es cada cooperativa, se está ahorrando. Vale, me estoy extendiendo mucho, estoy disfrutando mucho, pero tenemos un tiempo limitado. Ahora pasaré como ágil y luego el resto ya haremos como de preguntas o lo que encaje, ¿vale? El impacto a corto plazo es que te ahorras la parte promotora, porque tú eres la promotora, no tienes que pagar a nadie. Y luego a largo plazo, en esta gráfica que vais a ver ahora mismo, que es muy importante por lo que decíamos de gráficas y datos, es que el mercado libre, tanto en alquiler como en propiedad, va a seguir subiendo, su tendencia va a seguir subiendo, como veis, en naranja o amarillo. La parte verde, clarita o oscura, son los proyectos de vivienda cooperativa, que con ayudas, en el caso oscuro abajo, o sin ayudas, de forma muy comunitaria y con sus ahorros y con su esfuerzo, pues genera una dinámica que puede subir con algo con el IPC, depende de la cooperativa, pero se va distanciando cada vez más. Es decir, si en 30 años, si ahora, por ejemplo, por decir un precio de referencia, si cuesta 1.000 un alquiler, una hipoteca, vamos a decir referencia, en una zona, por ejemplo, en un proyecto de vivienda cooperativa podríamos estar pagando 700, 800 euros al mes como básico, ¿no? Pero es que dentro de 30 años eso va a ser que el mercado está en 2.000 o 2.500, pero nosotros vamos a seguir pagando 800, igual son 900, entonces ya va siendo el doble o el triple de diferencia, ¿no? Eso es muy importante porque todo esto genera un impacto brutal a largo plazo, pero hay que pensar a largo plazo. Las características las comento aquí muy rápidamente y luego paso ya a ver los proyectos para que veáis rápido, ¿vale? La idea es que no hay lucro y es la propiedad cooperativa. Nadie es propietaria, nadie tiene derecho a hacer nada con esa vivienda, solo le ceden el uso y la usa, básicamente. Es autopromoción, autogestión, comunidad. Luego, es asequible porque es más asequible que las demás, pero lo que queremos es que los primeros proyectos que salen, evidentemente, son personas que no están en necesidad, tienen capacidad económica para poder pagarlas. Pero con ayudas públicas, esto se traduce en que si un capital inicial puede estar en 20.000, 30.000, 40.000 euros ahora mismo, con ayudas públicas puede estar en 5.000 o para público joven en 1.000 o 2.000 euros. Es decir, el modelo tiene mucho potencial. Y luego, no son proyectos aislados, son proyectos que se implican con el entorno, con una responsabilidad y también con dinámicas en red para facilitar a nuevos proyectos su desarrollo y que sea replicable. Esto, bueno, aparte del tema senior, por ejemplo, pues los senior específicamente desarrollan servicios específicos. Y el tema de comunidad y cuidados, que son transversales a todas, pero evidentemente el ámbito senior tiene más incidencia y también requiere de apoyo profesional, pero lo diseñan y lo ejercen las personas que viven, no está contratado por un tercero, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido. Y aquí, bueno, tenía también en tema rural, que está conectado con la presentación anterior, pues facilitar el relevo, la repoblación, pero bueno, no me voy a extender aquí, ¿vale? Ahora, impactos tiene muchos, voy a pasar esto rápido simplemente para terminar y que veáis los proyectos a nivel visual, ¿vale?
un ejemplo, Princesa 49, Barcelona, en el casco, edificio del ayuntamiento cedido a una cooperativa. 5 viviendas, el primer proyecto de concesión de edificio en este caso, La Borda, Barcelona, primera cesión de suelo también emblemático, veréis muchos documentales y vídeos sobre el proyecto. Fascinante, Entre Patios en Madrid, otro proyecto en una, ¿cómo se dice? En un páramo de la vivienda social, pues un grupo de personas han generado un proyecto que encima se va replicando, que es, pues tiene una diferencia con el mercado enorme y tiene espíritu comunitario envidiable. La Balma en Barcelona, que han salido más proyectos en Barcelona. Cirerés, yo esta noche dormiré allí, en un espacio que nos dejarán para la red. Y Guisolterra, por ejemplo, otro proyecto en Cataluña que está ahora en marcha. Travensol en Madrid es muy conocido para el tema senior, llevan ya unos años y la pandemia la pasaron de forma muy diferente a todo tipo de experiencias. Y este es el que habito yo. Esta foto es de hace unos meses, ahora ya está terminado el edificio, Ameche, en Gordesola, cerca de Bilbao. Y bueno, pues para mí cambia la vida. Yo tengo 2 criaturas, de estar anteriormente a estar ahí cambia mucho la dinámica. Ellas ahora mismo tienen una capacidad de autogestión mucho mayor que vivir en una vivienda particular. Tienen otras criaturas con las que juegan, se entretienen, yo puedo gestionar otras cosas. Es decir, el tiempo que se incorpora, que se invierte en generar un proyecto de estos, se recupera con creces porque hay dinámicas que facilitan la vida en todos los ámbitos, ¿no? Entonces creo que es importante trasladarlo. También, aprovechando que estoy en este foro y que sale Ameche, estamos con una campaña de financiación social que podéis apoyar. Podéis ir a la web ameche.eus con TX y ver el proyecto, conocerlo y también, si os interpela, pues apoyar con títulos participativos que tienen una remuneración del 2%, ¿vale? Ahí lo dejo, investigáis y es aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Creo que vamos, no veo... Bueno, ¿hay tiempo para preguntas? ¿Sí? Genial, qué bien. Pues nada, abrimos el paso para preguntas. Me han gustado muchísimo las 3. Miro sobre todo para Rubén, porque a Vero y a Mario los conocía y a Pablo lo tengo muy cerquita y me han gustado mucho las tres presentaciones. Hola, muy buenas. Bueno, enhorabuena a todos y todas, pero aprovechando que está Rubén aquí, sí que me gustaría que tuviera un poco más de tiempo por si nos puedes trasladar alguna experiencia real o proyectada, porque me imagino que hay cosas que apetecen hacer pero que todavía no puedes hacer, ¿no? En relación con el acceso a proyectos de estas características para personas que tienen necesidades de renta, ¿no? Porque al final, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Y creo que es uno de los caminos que hay que proyectar, pero en este foro en el que estamos pensando también en las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad, yo creo que hay mucho margen de avanzar en cosas, ¿no? Incorporando estas perspectivas, ¿no? Que las entidades, las administraciones empiecen a promocionar, ¿no? Este tipo de cosas pensando en precisamente en quien no tiene renta, ¿no? Porque la dificultad de esto es tener ese 20% o conseguir esas rondas de financiación para tener ese 20% o incluso para pagar la cuota, ¿no? De alquiler mancomunado que existe en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, el riesgo es que se vaya generando una brecha también, ¿no? en el acceso a este tipo de oportunidades. Gracias por la pregunta, porque no he hecho mucha énfasis en esta parte, algo he comentado, pero no mucho. Claro, la cosa es que el modelo permite mucha adaptabilidad. Entonces, en la medida que hay ayudas públicas, en vez de... Yo una cosa que no he comentado es que creo que las ayudas públicas que se generan en vivienda particular en propiedad, lo único que hacen, diría, o sea, es muy bonito que tú vayas a cambiar las ventanas y que te den una ayuda, pero todo ese dinero va al mercado de compraventa de vivienda, se engrosa el precio de venta final, ¿no? En cambio, en este tipo de proyectos no. Entonces, lo hilo con esto porque para que las administraciones públicas se den cuenta de que todo lo que invierten en estos proyectos, precisamente en abaratarlos, por ejemplo, en que Barcelona, un ejemplo, te puedo dar un dato. En Barcelona, mucho de lo que se está haciendo es VPO, vivienda pública, protección oficial, y algunos de estos proyectos bajan el precio de alquiler de la VPO. Es decir, porque es mucho más eficiente generar una cooperativa así a que contratar a una promotora que haga los edificios. Entonces, para una administración pública, evidentemente es más complejo arrancar, pero en Cataluña ya han empezado a tener una maquinaria. Es más complejo arrancar, hay que aprender, hay que generar los primeros proyectos en el territorio, pero en la medida que se empieza a engrasar esa maquinaria, es mucho más eficiente que la de la industria ¿no? de promoción inmobiliaria. Entonces, lo que yo creo es que ese capital inicial se puede bajar al mínimo
lo que decía, 1.000 o 2.000 euros con ayudas públicas, y la administración pública te da 20.000 euros por unidad, que ya lo está haciendo a nivel fiscal, o sea, tienes ayudas fiscales a la compra de vivienda, o sea, y al alquiler, pues aquí no tenemos ninguna ayuda todavía. Es lo que hay que hacer, regular, como decía antes el compañero, ¿no? Regular el modelo para que se blinde y que no salga luego al mercado. Ahora las cooperativas no tienen una regulación específica en casi ningún territorio, muy pocos territorios tienen regulación. En la ley de vivienda estatal ni siquiera se menciona la palabra cooperativa, o sea, fijaos cómo estamos todavía. Estamos esta semana hablando de vivienda, no se menciona. Nosotros hemos tenido reuniones con grupos políticos explicándonos el modelo de todos los colores. Todo el mundo le gusta mucho, pero hace falta que esté en la agenda política para que empecemos a debatir, como estamos aquí, que esto se produzca en todos los ámbitos, ¿no? Para que el modelo precisamente lo llevemos a todas estas configuraciones. Y en Barcelona también, casos reales, hay proyectos como La Balma, que ha salido, por ejemplo, que tiene 2 espacios dedicados a personas con vulnerabilidad, por ejemplo. O sea, los proyectos, en la medida que tienen cierta capacidad, quieren implicarse y quieren tener ese compromiso social. En Ameche, por ejemplo, en el proyecto pequeñito en el que vivo yo, tenemos 2 habitaciones de invitadas. O sea, también nos planteamos cómo ayudar muchas veces, ¿no? Cómo acoger a personas, cómo nosotros como comunidad acabamos de empezar a vivir, pero en la medida que tengamos el sistema más funcional, podemos acoger a gente en tránsito, o sea, todo este tipo de cosas, o con vulnerabilidad, o en un problema estructural, depende cómo hiciéramos. También podemos llegar a acuerdos con entidades sociales de vivienda o de inclusión para acoger a personas a un coste mucho menor del que tendrían que pagar en una vivienda del mercado. O sea, hay muchas fórmulas de colaboración y creo que el modelo lo permite y el ecosistema está dispuesto a colaborar. De hecho, hoy, por ejemplo, hablaba con personas de APN para colaborar, para estar en colaboración con el modelo y ver qué iniciativas se nos pueden ocurrir conjuntamente. O sea, creo que tiene mucho potencial y creo que podemos llegar. Un ejemplo, por ejemplo, antes he dicho la proyección a futuro, ¿no? De la vivienda cooperativa. Voy a hacer una proyección a pasado. Si hace 30 años hubiésemos creado un proyecto de estos, con el ratio que digo de 1.000 o 700 euros al mes, ahora mismo, si el mercado está en 1.000, nosotros al menos estaríamos pagando 300 euros al mes, 200 y pico, 300 euros al mes con esa hipoteca, pero si la quitamos la hipoteca y solo pagamos el mantenimiento, el precio es ridículo comparado con el mercado. O sea, que decir, hay que apostar desde ya a este tipo de proyectos para tener un parque, como pasa en algunos países, que esto garantiza, además, cuando se habla de vivienda pública y vivienda privada, la vivienda de base comunitaria garantiza que no se saca vivienda pública al mercado. Es decir, lo que ha pasado con los fondos buitre, si tenemos una sociedad comprometida y unas comunidades comprometidas con su vivienda, paralizarían esto y garantizarían que no va a salir al mercado, o sea, o los fondos o como llamemos. En Uruguay, por ejemplo, ha pasado esto, en algunos países, que ha habido momentos de dictaduras que han querido disolver el modelo, pero la fuerza de la comunidad ha hecho que no se pudiera entrar ahí. Entonces yo creo que el nivel cultural es muy potente y el nivel legal también. Es que gracias. Buenas. Bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión para las compañeras de Volver al Pueblo. Vi que la Consejería de Reto Demográfico y Turismo es parte en el proyecto, ¿no? Y me parece un poco contradictorio. Yo vengo del Oriente, vengo de Onís, donde hay una masificación del turismo y no hay vivienda. No hay vivienda para los vecinos. O sea, es que ¿en qué momento una consejería está promoviendo Volver al Pueblo y a la vez está dando licencias y más licencias de vivienda turística? Esto es también un problema para las personas con vulnerabilidad. Nosotras venimos de la asociación El Patio, de Posada de Llanes. Ahora mismo tenemos un proyecto para personas sin hogar, Yume, y muchas de ellas tienen trabajo pero no tienen hogar. Están utilizando el recurso porque es que no pueden acceder a una vivienda en Llanes. Bueno, ni en Llanes, ni en Onís, ni en Cabrales, ni en Cangas. No sé cuál es la solución, o sea, no sé. Nosotros tampoco lo sabemos. Bueno, sí, supongo que es la misma contradicción que trabajando en el ámbito en el que trabajamos todos aquí, nos encontramos con financiación pública que tenemos que estar un poco resolviendo, ¿no? En temas de vivienda, de acceso a todo tipo de derechos, etcétera. Nosotros lo que intentamos ahí es hacer incidencia en todos los foros en los que podemos, en todas las reuniones en las que tenemos presencia, hablar de esto, de que esto está siendo una dificultad y, bueno, y hacerlo tanto en las reuniones que tenemos a nivel, pues, con los técnicos de
la consejería o con los cargos, como también a nivel local, ¿no? Con los representantes también más locales, con empresarios, empresarias, sí, y tratar de hacer ahí incidencia, pero está claro que habría que tener una, no sé, como una política mucho más clara en qué queremos, ¿no? Hacia dónde queremos que vaya Asturias, y en base a eso, pues entonces, qué apoyamos y qué no apoyamos, y que hubiera más coherencia ahí, sí, sí. Sí, yo creo que el caso del Oriente es sangrante, ¿no? Yo cuando preparábamos la presentación digo, es que estamos hablando de cosas que ya han pasado, ¿sabes? O sea, probablemente el momento actual sea el resultado de estos procesos, no el proceso en sí mismo, ¿no? Yo al menos en el Oriente tengo esa sensación, o sea, estamos a viviendas cero, alquileres cero y con la gente local que está marchando, ¿no? Que una vez te caes de tu casa no tienes dónde meterte. Yo creo que en Llanes de esto sabéis un montón, ¿sabes? Y sin embargo, estábamos hace unos días en Presura, en la Feria de Despoblación Estatal, y la mayoría de los stands promovían rutas turísticas, ¿no? Y es como, bueno, estamos viviendo con paradigmas que hace 20 años o 30 años fueron innovadores y tuvieron sentido como un motor económico, ¿no? Al parecer, ¿no? Pero que 30 años después el resultado que nos encontramos es que en cuanto a estos territorios nuestros no han funcionado, ¿no? Entonces creo que sí, que es el momento de decir este paradigma no ha funcionado, hay que buscar otro. Yo comparto la reflexión y creo que en consejería, dentro de sus incongruencias, pues ahí están, ¿no? Pero vamos, creo que también a nivel municipal, de ayuntamiento, de agentes de desarrollo local y de nuestras propias organizaciones, también esas incongruencias están presentes. Por la experiencia que tenemos del ámbito nacional, hay un tema que no se toca nunca, y siguiendo tu reflexión, ¿no? En el tema de lo rural, ¿no? Es que no es el rural que fue hace 40 o 50 años, y es el tema de la expropiación. O sea, o hay propiedad de la tierra o hay que expropiar. Hay que expropiar para poder construir en cooperativa, para poder construir, para que pueda la gente que necesite vivienda en lo rural pueda tener acceso a la vivienda. Y eso solo pasa por los que detentan la propiedad del suelo, quitárselo. Es decir, hay que expropiar, porque los praos, hablando así en vulgar, los praos que estaban en cultivo hace 50 años no lo están. Entonces, esos praos que acaban siendo sebes, tienen que ser posibles terrenos para construir. Pero no solo en Asturias, es que pasa en proyectos de toda España, que ahora con emigrantes que quieren ir al pueblo, que saben que tienen maneras de trabajar la tierra, no hay manera de alquilar terrenos, de labor, de alquilar casas. Entonces ese es un problema. ¿Y eso cómo se arregla? Solamente con la expropiación. Es que le damos vueltas y vueltas a estos temas, pero solamente existe la figura de la expropiación. Y ahí ningún partido político, ni ninguna administración quiere ponerse en plan de decir, hay que expropiar terrenos. Legalmente, ¿no? Yo no estoy hablando de ocuparlos, estoy hablando de expropiarlos. Sí, supongo que la expropiación es una medida que puede afectar tanto a lo rural como a lo urbano, quiero decir, a los grandes tenedores de pisos, etcétera, que bueno, que es algo que sí que quizá habría que poner encima de la mesa. Bueno, en el medio rural también se junta todo lo que tiene que ver con las políticas de la PAC y el acceso a la tierra en ese sentido. Quiero decir que hay mucha miga ahí para... Y también, desde luego, con la mirada que tenemos del valor de la tierra que tenemos. Esto lo comentamos muchas veces con Mario, ¿no? Yo vivo en Boal y, bueno, pues trabajando en esto, pues aquí viene la trastornada esta a insistirnos en que hay gente que quiere venir a vivir aquí, y aunque le pongas encima de la mesa, bueno, un poco los datos que os pusimos ahí, pues este año en el occidente que asentamos ya a 12 familias. Estoy segura que voy a llegar a final de año casi con 20, un poco por lo que tenemos ahí. Mario ya lleva 19, pero incluso con los datos encima de la mesa, el relato sigue siendo ¿quién va a venir aquí? Alma de
cántaro. Pero es que viniste tú porque no te dio para más, para irte por ahí, yo qué sé. Entonces creo que ese relato también es importante incidir en él, en que aprendamos a valorar lo que tenemos y en esas segundas oportunidades, en esa diversidad del territorio, que claro que hay mucha parte del suelo rural que quizá podría estar siguiendo explotado en el ámbito de la agricultura y la ganadería, pero también en otros usos que ya se están empezando a dar, ¿no? Y a ver. Sí, a mí me gustaría traer una voz también que se oye muchas veces en el terreno, ¿no? Y es la gente que marchó del rural porque no tuvo posibilidades de continuar allí, ¿no? O sea, que no fue una marcha del todo voluntaria, ¿no? O fue tan voluntaria ponderando posibilidades. Entonces, esa gente, el encaje de que ahora sus casas o sus tierras estén en desusos y se las expropien, se siente como históricamente injusto, ¿no? Yo es una voz que he oído varias veces, ¿no? Que dicen que lo suyo sería que esos factores estructurales que les empujaron a salir, ¿no? les invitaran a volver sin que la pérdida de un fracaso social cayera sobre esa persona individual, ¿no? De hecho, es muy sangrante, ¿no? para las personas que se vieron envueltos en estos procesos, ¿no? De esta gran migración de los años 70 o distintos momentos, ¿no? Desde la posguerra. O sea, esto tiene como una historia que puede llegar muy atrás, que ahora sus hijos o nietos quieren hacer el camino de vuelta, ¿no? Y se encuentran con esa ruina que tienen que levantar, ese sector productivo que no funciona y básicamente tienen todo en contra, ¿no? Que es un poco esa complejidad sistémica pero sí, hay por donde hay muchas aristas y todas son interesantes de explorar, no hay duda. Yo, agradeceros, pues para mí la primera vez que os escuché, que no fue en este foro, fue en otro, me abristeis pues la mente un poco. Pertenezco a la zona rural y me crié en zona rural. Es un poco la voz que quería darte, ¿no? Que creo que habría que repensar un poco, igual no os doy mucho argumento para replicar, igual es ya una reflexión mía, habría que reflexionar qué tipo de economía queremos allí y a lo mejor hay personas que son propietarios de las tierras que volverían otra vez allí y entonces y apoyar a eso, porque me consta y conozco gente que vive allí que no se siente apoyada en cuanto a la economía en la zona rural. Entonces creo que es una manera de definir política, expropiar o incluso dar oportunidad a gente que se fue y que está muy interesada en volver. Entonces ahí dejo la reflexión y cada uno que vea, porque yo creo que en función de donde estemos lo vemos de una manera diferente. Eso es una cosa, y otra cosa es que a mí me resultó muy interesante y perdonar que no estoy acostumbrada a hablar en público y me pongo un poco nerviosa, me resultó muy, muy interesante, y ya te digo que me abristeis muchísimo la mente, porque yo veo zonas de Asturias que están repletas de gente y vosotros disteis un dato de que eran zonas muy empobrecidas. Y la imagen que se está dando a las personas que no viven allí es que incluso hay mucha riqueza, ¿no? Y que al final están empobrecidas por el tema que hablábamos de que se destinan esas casas a otros usos. Y hablabais también de que el tema comunitario, pues entonces se veía peligrado, ¿no? Porque, claro, si destinamos esas casas a temas turísticos, dejamos de tener médico, dejamos de tener maestros, dejamos de tener todo esto. Entonces yo creo que esto, aunque vosotros lo vivís todos los días y lo dais por hecho, para mí fue un clic en la mente. Yo creo que es muy importante que también lo resaltéis, porque eso no nos pasa a la gente que vivimos ahora mismo en la ciudad. Entonces, por si os viene bien esta parte que a mí me vino también, no sé, ahí os lo dejo, ¿vale? Sí, gracias. Yo no solamente pienso un poco en lo que dices en cuanto a ser una comunidad autónoma pues más inclusiva y con más oportunidades para todas las personas. Creo que lo seríamos si las salas estuvieran más tenidas en cuenta y no se nos viera incluso desde la administración como un lastre. Claro, si organizamos todo el territorio en base al poblamiento, pues siempre vamos a salir perdiendo, porque esta carretera no te la arreglo porque sois 4, este colegio te lo cierro porque sois 2. Entonces, si vemos en estos términos la distribución de los recursos, pues la zona rural en Asturias, en las dos salas, siempre va a salir perdiendo. Desde nuestra mirada, al final quien sale perdiendo es la comunidad autónoma, que ganaría más si tuviésemos una visión completa de todo el potencial que tenemos. Gracias. Buenos días. Era una pregunta para el ponente dos preguntas bastante relacionadas para el ponente de REAS.
me parece muy interesante todo lo que has expuesto y creo que es una vía, desde luego, a utilizar en el futuro y que, por desgracia, bueno, pues tú lo has explicado muy bien, es demasiado minoritaria, pero mi pregunta son dos preguntas bastante concretas. El tema del acceso al suelo, porque el suelo sigue siendo mayoritariamente privado y, bueno, el precio de mercado no es el mismo el de un suelo sin desarrollar que un suelo construido, pero sigue siendo alto. ¿Tenéis algún tipo de cesión de suelo de las instalaciones públicas que sea realmente, que funcione, que en sitios atractivos, sitios donde haya necesidad de vivienda, os tenéis que adaptar a lo que os ofrezcan? Hablo de los proyectos que ya habéis desarrollado o supongo de los que tenéis en estudio. Y luego me interesaba saber, en los poderes públicos, entiendo que por lo que nos has expuesto, Cataluña y Euskadi son las comunidades autónomas donde está más desarrollado. ¿Existen líneas específicas a nivel presupuestario, de financiación y de apoyo a este tipo de programas? ¿O tenéis que gestionarlo casi un poco a la medida? Quería saber cómo funciona esto en general. Gracias. Hola, pues gracias. Para el suelo ahora mismo se dan todo tipo de situaciones. En Cataluña se está cediendo suelo desde los ayuntamientos a diferentes proyectos, a 75 a 99 años como máximo, con un canon bajo. En otros territorios también se está haciendo. En Navarra, por ejemplo, ya tiene un proyecto senior en Pamplona, suelo, para generar un edificio nuevo de senior. Y en otros sitios están con esa dinámica, ¿no? O sea, el suelo público se está empezando a ver las formas. Hay adjudicaciones directas, hay concursos y hay convenios de colaboración. Por ejemplo, en Barcelona, justo estaba antes de ayer en una sesión online donde Iván Gallardo, del Ayuntamiento de Barcelona, explicaba cómo han hecho el proceso, ¿no?, de adjudicación directa, primero en La Borda, por ejemplo, que habéis visto, y en Princesa, luego un concurso que ha generado problemas porque se ha hecho competir a cooperativas que están habituadas a colaborar y a cooperar, no a competir entre ellas, a darse codazos por un suelo. Eso se ha hecho en Navarra, por ejemplo, también ahora, ya generó problema entre dos cooperativas. Y entonces lo que han hecho ahora es ir a un convenio, ESAL, que lo que hacen es juntarse la administración pública con un sector identificado claramente, que es sin ánimo de lucro, cooperativista, con unos principios, y ese sector decide en esa mesa qué proyectos son los más adecuados para ese suelo. Entonces es una forma mucho más colaborativa, gestionada, y reduce los plazos porque evita el conflicto. O sea, muchas veces en concurso se impugna el concurso, no queda claro, todo eso se está viviendo en muchos sitios. O puede haber concursos vacíos porque no ha habido colaboración. También hay administraciones que quieren ir más rápido, quieren impulsar el modelo, pero luego resulta que no hay un sector preparado. O sea, necesitamos grupos que se estén generando, ayudas para generación de grupos y comunidades, igual que se apoya el emprendimiento, tiene que haber el emprendimiento en vivienda, emprendimiento cooperativo, que es sin ánimo de lucro. Entonces, hay que ayudar a que esos grupos tengan acompañamiento, también a que haya formación en gestión de cooperativas para esos grupos, y luego, cuando se hacen los estudios previos para suelos, todo esto, pues también hace falta ayudas, ¿no? Eso es la parte de suelo, público. En el otro aspecto, pues hay de todo. El proyecto que has visto, por ejemplo, de Ameche, es suelo privado, y entonces acudes al mercado y haces lo mejor que puedes. ¿Qué pasa? Que depende de dónde es más barato o más caro. O sea, en Euskadi, por ejemplo, hay 3 proyectos en Vizcaya y uno en Álava de caseríos, muy similares en el sentido de que es un caserío de 400, 500, 600 metros cuadrados, entre 4, 5 o 6 unidades de convivencia y terreno, pues 30.000, 40.000 metros. ¿Por qué buscamos eso? Buscamos, en ese caso, ir a lo rural, no solamente para vivir en lo rural, sino para habitarlo y gestionar lo rural. Entonces, recuperar prácticas agroecológicas, otro tipo de dinámicas, no solo la agroecología, sino otro tipo de cosas que puedes aportar, investigación, formación, actividades diversas. Entonces, ahí se produce todo tipo de cosas. En el suelo podría haber más ayudas, porque hay no solo ayuda en suelo, sino que las administraciones públicas pueden aportar mucho de su parte. Los ayuntamientos pueden reducir la licencia, por ejemplo, el precio de la licencia para proyectos cooperativos porque no están especulando. No tienen que vender eso a nadie. Entonces, las licencias, tanto licencias de obra como los impuestos, se pueden reducir para este tipo de proyectos. Hay mucho para hacer y bajar realmente la tasa de acceso. Luego, en los poderes públicos en ayudas, por ejemplo, a nivel estatal, el plan de vivienda que termina este año tiene unos fondos
que se convenian con las comunidades autónomas. Tiene un plan de vivienda que incluye este modelo, pero la Administración Pública del Territorio tiene que conveniar con el Ministerio para coger esos fondos y que luego los proyectos del territorio los puedan usar. Y tiene unas ayudas interesantes. También, pues eso, con ratios económicos de las familias, evidentemente, pero tiene potenciales. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos que eso tiene una parada si la Administración Territorial no lo habilita porque no tiene la conciencia política cultural o porque la sociedad de su territorio no se lo está demandando. Entonces, estamos planteando también con grupos en el Estado, grupos políticos y con el Ministerio directamente, que en los territorios que no ha habido todavía experiencias o proyectos, que se salten eso y haya ayudas directas a proyectos. Porque creemos que es importante que en cada territorio exista la primera experiencia, porque eso abre la puerta a más experiencias. En Asturias, Asuntase es un proyecto emblemático, por ejemplo, que sí que ha tenido que picar mucha piedra, pero ayuda mucho, es una gran labor de visibilización del modelo, que evidentemente es un modelo concreto, pero abre la posibilidad a ver toda la gama, ¿no?, de posibilidades. Bueno, ahora sí que ya creo que no tenemos tiempo para más, aunque nos gustaría. Gracias, Rubén, Pablo, Vero y Mario. Muchas gracias.